Buenas noches, Dios los bendiga. Esta noche vamos a tener la gran posibilidad de sumergirnos en el capítulo 3 de la primera epístola a Juan. Primera de Juan, capítulo 3. Allí vamos a ver ciertos puntos como los hijos de Dios que llegarán a ser como Cristo. Es necesario amar a nuestros semejantes para obtener la vida eterna. Estos puntos, entre otros, que ya iremos viendo cuando entremos en contexto al hacer la lectura. Por otra parte, en las investigaciones para ti y para mí, en vista de que por el motivo que fuere y siendo algo desconocido para bastante gente, he venido viendo pues cómo algunos han preferido polarizarse a sentir lo negativo, a pensar lo negativo. Por alguna circunstancia, ellos no tienen la culpa, en ninguna manera. Y te voy a hablar acerca de eso, del por qué los disculpo, les perdono, los comprendo, los tolero y soy paciente con ellos, en general, sin excepción. Ya vamos a tocar ese punto. El punto el cual también quiero ahondar es acerca de esa vida elemental que nos fue otorgada, que está conformada por el aire, la tierra, el fuego, que es luz, la luz de nuestra vida, y el agua, el aire, la tierra, el fuego. Esos son los 4 elementos que conforman la vida elemental. Y estas son cosas básicas, pero hay que saberlas. Esto hay que saberlo. El punto que vamos a ver allí es cómo en realidad esa vida elemental ha tomado cierto matiz de inarmonía, sacudiéndonos con cosas como terremotos, como tsunamis y como otras cosas más, sencillamente por lo que nosotros podríamos comprender como el desamor hacia esa vida elemental. Eso también lo vamos a ver acá. Antes de entrar en materia con respecto a estos puntos de las investigaciones para ti y para mí, del orden metafísico y el cristianismo bíblico asomado acá a través de el libro Primera de Juan, capítulo 3. Antes de ver esos 2 puntos, quiero llevarte a una información que estuve estudiando justamente para compartirla contigo en este en vivo. Esa información que me dediqué, que tomé tiempo de mi vida, parte de inclusive mi dinero, para decirlo así, para hacer ese estudio, es sencillamente porque para nosotros, como seres humanos, es necesario. Y lo que es bueno para uno es bueno para todos.
No es que es bueno para mí nada más y para ti no, o para el otro no, o para los que iban para la iglesia no, o para los que sí iban, los que iban para eh, la logia amazónica sí. No, en realidad acá esto es algo de un tema genérico, algo que en realidad es bueno para todos. Esto comienza con que toda la creación completa, en general, toda esa que vemos y esa otra que es energía, que conocemos como espiritual, esa energía, eh, está conformada por una partícula minúscula llamada átomo. Este átomo tiene y está conformado por protones, neutrones, electrones, iones, que son fuerzas que rigen el funcionamiento absolutamente de todo, porque esta partícula en grandes cúmulos conforma no solamente tu cuerpo físico, sino todo lo que ves. Y tiene como composición que tres partículas de tres partes de ese átomo son conformadas por protones, los cuales son carga positiva, y los electrones que vienen siendo carga negativa. Es decir, que toda la naturaleza completa de la estructura de eso que tiene como esencia todo lo que vemos y lo que no vemos, está inclinándose y atrayendo hacia sí mismo todo eso que es en negativo para arroparlo, porque son tres partículas positivas y dos negativas. O sea, la balanza se inclina a que todo va hacia lo positivo. Y allí es el punto donde quiero llegar. Cuando todas estas personas se negativizan con sus pensamientos negativos y sus sentimientos negativos, por el motivo que fueren, ya ellos tomaron su polaridad. En ese punto, ahí solamente queda una sola cosa, que la Biblia llama como Dios es amor. Esas tres partículas positivas, que son parte de ese amor, de ese Dios, en realidad tiende a arropar esas dos negativas, dando como conclusión de que todo está inclinado a ser absorbido por el amor de Dios. Así de sencillo. Por eso, y mirándolo desde ese punto de vista, es más fácil comprender, tolerar, ser paciente y perdonador cuando ves a alguien que te adversa, cuando ves a alguien que tiene pensamientos negativos y los manifiesta abiertamente, o sentimientos negativos que a veces no se necesita que los digan, porque a veces una acción vale más que 1000 palabras. Sencillamente, cuando tú les ves la cara, cuando tú les ves que llegan a algún lugar
o están allí, automáticamente no necesita que te digan nada. Sencillamente tú ves, porque como tú también piensas y sientes, eres receptor y emisor, entonces tú recibes la carga negativa. Y en el caso de nosotros, los que estamos dedicados a las cosas espirituales, en realidad nuestro objetivo es disolver esa carga negativa en el amor de Dios, en el polo positivo. Por eso he hecho tanto hincapié en ese punto cuando nosotros practicamos la verdad. Esto aligera las cosas, porque ya no nos agarra de sorpresa cualquier actitud, cualquier palabra, cualquier acción, porque ya sencillamente lo que nosotros estamos generando es esa carga positiva que tiene que aliviar, tiene que disolver esas dos cargas negativas que están manifestándose per se, por siempre, están manifestándose, y que la creación siempre pues ha tendido a arropar, a consumir eso, hacia, a atraer hacia sí lo negativo para consumirlo, limpiarlo, purificarlo, en eso que nosotros llamamos amor, el cual a nivel mental es la verdad de Dios, que es todo lo bueno para cualquier hombre, mujer o niño. Entonces, cuando digo de que traemos todo eso para consumirlo en amor, estamos hablando que estamos consumiéndolo en eso que llamamos el fuego divino, que algunos conocen como el fuego del Espíritu Santo, generado por nuestro Dios, a través y por virtud de nuestra alma, la cual en términos espirituales es luz. Y esto también es importante. Tú eres un ser de luz, yo soy un ser de luz, todos son seres de luz en un cuerpo físico, en un vehículo físico. Solo que algunos no lo saben y otros sí. La Biblia nos refleja esto como que Dios es el Padre de las luces. Y no estamos hablando en forma metafórica de la luz del conocimiento, no. Estamos hablando de la realidad existencial de cómo se produce la vida aquí, a través de la luz, porque esa luz viene a conformar para nosotros lo que llamamos el espíritu, el cual es el que vivifica, el que produce la vida. Esa vida que para nuestro entendimiento sabemos de que consiste en pensar y sentir, pues es la única actividad espiritual en un ser humano, en un hijo de Dios. Y esto, pues para nosotros es muy bueno estar claro, porque la realidad es que es necesario que nosotros estemos al tanto de toda nuestra actividad espiritual, de todo lo que es menester para nosotros hacer las cosas lo mejor posible. Yo quiero traer una cita dicha por el Señor Jesucristo aquí a este momento.
Él dice, en este mundo tendréis tribulaciones, pero no os preocupéis, yo he vencido el mundo. Él está hablando allí de problemas. En este mundo tendremos problemas. Todos tendremos problemas. En algún momento cualquiera puede pasar por algún inconveniente, aun cuando no lo haya generado por sí mismo, pero lo que llaman la ley del karma te lo trae para ayudarte en tu purificación. Solo, y vuelvo y te repito, que algunos no saben ese detalle y otros sí. Por eso la Biblia nos habla acerca de que nosotros debemos estar gozosos en ciertas tribulaciones, en las tribulaciones que se nos presentan. Y ese gozo tiene que ver exclusivamente con la expiación del karma, la purificación de nuestro espíritu y de nuestra alma, que en realidad requiere pasar por ese proceso para asumir nuestra realidad como ciudadanos celestiales que somos, para poder seguir ejerciendo nuestra ciudadanía celestial cuando ya físicamente terminamos nuestro viaje por acá, por este mundo. Esto es muy bueno para nosotros saberlo, porque como el viaje es corto, ningún cuerpo de estos no dura mucho tiempo acá en este mundo. Inclusive hasta los más longevos de la Biblia, como Matusalén, solo vivió 900 años, de acuerdo al texto bíblico. Pero considerando que el mismo texto bíblico nos pasea a nosotros, porque nosotros fuimos llamados desde antes de la fundación de este mundo para estar aquí, el asunto se complica un poco a nivel del entendimiento, porque si tú ves que estos cuerpos son de corta duración, este es un mundo que tiene miles de millones de años de fundado. Y ya en ese entonces nosotros estábamos por allí. Algunos preferirían negar esa condición espiritual, ese proceso como luz, hijo del Padre de las luces. Y es más fácil para muchos hacer la negación, entrar en el estado de la negación. Pero en mi opinión particular, para mí, realmente yo creo que lo único que nosotros debemos de negar es lo malo, lo que no nos sirve, porque es basura mental y emocional en nuestra vida. Y nadie pues quiere hacer vida en la basura, solo que también algunos lo están haciendo sin saberlo y otros lo saben y están haciendo algo al respecto. Y eso también es importante saberlo. Tocado ese punto, vamos a entrar acá a ver lo que es la gratitud de la cual tanto nos habló Jesús. Jesús nos habla de que demos gracias por todo. Él nos dice que lo que nosotros le pidamos al Padre, creyendo que lo recibiremos. Pero que toda esa petición nosotros la hagamos con acción de gracias,
como si ya lo hubiéramos recibido la petición. Y eso tiene que ver mucho con el proceso de la primera ley de la creación, que dice que todo proviene de allí, del pensamiento, de la mente. Que lo que pensamos se manifestará. Si pensamos lo bueno, eso lo veremos. Si pensamos y esperamos lo bueno, eso lo vamos a ver. Si pensamos y esperamos lo malo, con miedo, con cierto temor, eso también lo vamos a ver. Entonces, esta parte pertenece a la primera ley de la creación. Nosotros, como hijos de Dios, como seres humanos, la Biblia nos enseña de que la creación completa aguarda las órdenes de los hijos de Dios. Esto, sin duda alguna, no es más que para cumplirla, por virtud de esa primera ley de la creación. Tan de hecho están así que en nuestro canal de comunicación con nuestro Dios es a través del pensamiento. No hay otra forma. A través del pensamiento nos comunicamos con nuestro Dios en forma directa. Claro, en la medida que vamos avanzando y vamos aprendiendo más acerca de Dios y su mundo espiritual, vemos que Él tiene sus jerarquías y que en realidad hay muchos seres de luz, muchos seres de la jerarquía de Dios que en realidad tienen sus funciones aquí para ayudarnos en lo que es menester para nosotros, donde eso nos permite a nosotros realmente hacer cosas más importantes todavía a nivel espiritual. Porque ya automáticamente, cuando nosotros estamos centrados en un negar lo negativo porque es basura mental y emocional y que no nos sirve, y estamos afirmando por otro lado en nuestra oración diaria lo bueno, toda palabra buena, todo pensamiento bueno, todo concepto bueno, entonces estamos hablando que nosotros estamos en ese instante practicando la verdad de Dios en nuestra vida. Todas las religiones, órdenes y sectas que han llegado aquí a la faz de este planeta realmente tienen que ver con eso. Son escalafones, diferentes escalafones en la verdad del Padre. Jesús habló acerca de ese punto en una forma clara. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Me voy a preparar una de ellas para que ustedes estén. Sin duda alguna, nuestro cristianismo es nuestra morada. Como la conocemos, es el lugar seguro, es nuestra zona de confort, pero no significa que no hayan otras moradas y que así como Dios y su creación arropan todo, esas dos partículas negativas con esas tres positivas hasta consumirlas y convertirlas en amor,
nosotros como parte de Dios, como parte del Padre de los Espíritus, como parte del Padre de las Luces, no somos la excepción. Es nuestra función. Que cuando no entendemos sufrimos ciertas incomodidades. Sí, es cierto. Cuando no sabemos, el que no sabe es como el que no ve. Y nadie nació aprendido, dijo un señor el otro día que vi por allí en un video. Nadie nació aprendido realmente. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros vamos ahondando más y más en las cosas espirituales, entonces vamos viendo más y más. Ese es como cuando tú llegas a un lugar que nunca habías conocido, una ciudad, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo primero que tú haces? Mira, la vista se te engolosina con ver, por ejemplo, si estás en París, en ver eso que nunca habías visto, una torre que llaman Eiffel, ¿ah? Ver las obras, esos paseos donde están las obras de artes de artistas renombrados, gente dedicada a la poesía. Son cosas que no, muchos no estamos acostumbrados, pero son nuevas para nosotros, pero no significa que no existan. De hecho, en algún momento de la vida podemos verlas y podemos beneficiarnos de estar allí, observando, admirando, comprendiendo, amando toda la naturaleza de nuestro Dios, el cual nos dio todo sin ninguna medida. Solo que nosotros realmente, muchos, tenemos que cumplir con nuestro proceso de purificación. Ahorita, presuntamente, según tú estás mal porque estás pelando, por decirte algo, no tienes el carro, perdiste el carro, no tienes la casa, perdiste la casa, no tienes un centavo en la cuenta bancaria, no tienes grandes cantidades de dinero, no tienes ni siquiera un trabajo. En realidad allí nosotros vemos y podemos entender esos estados como estados de purificación, el pago de la deuda que se nos está cobrando por nuestro propio bien. Es el pago de la deuda kármica. Y eso también hay que entenderlo. Que tal vez no lo hayas hecho en esta vida y tú crees que es mala silsa o mala suerte que estás teniendo, bueno, tú puedes pensarlo así si eso te place, pero la realidad es que este asunto lo tocó también la Biblia en el caso de Job. Job le fue quitado todo. A ese Job le fue quitado hasta la familia. Se murieron. Quedó en la ruina, enllagado, pelado, con peor que un rabipelado por ahí, por ese suelo. Y en realidad, y de paso, lo que se supone que eran amigos, atentando contra él, llamándolo pues de que era alguien impuro prácticamente, porque en realidad le estaban pasando muchas cosas negativas y según presuntamente ellos, era pues de que le había fallado a Dios. Pero sin embargo, Job estaba más claro
de lo que muchos se imaginan. Job estaba tan claro no solo en el poder de Dios, sino en la necesidad de ese acto de purificación por el cual estaba pasando. Y que, por el motivo que fuere, se le adjudicó al diablo. Porque el diablo es la figura favorita para adjudicarle lo malo, las equivocaciones, los errores, los conceptos errados. Mira, cualquier cosa de esa automáticamente pues se le adjudica a Satanás. Pero, más sin embargo, hay que ser justo hasta con el diablo. No podemos en ninguna manera echarle toda la culpa al padre de las mentiras, porque como tú ves, cuando la palabra lo explica, cuando se habla de mentiras, de él es que se habla. O sea, él no tiene una sustancia real. La sustancia se la damos nosotros, el poder se la damos nosotros. ¿Y por qué? Porque somos los únicos que tenemos esa potestad por ser hijos de Dios. Realmente algunos tienen la diatriba de que en realidad creen adjudicarse una exclusividad. La realidad es que exclusividad no hay. El Señor no hizo acepción de personas. Y volviendo al punto, para no desviarnos mucho, esa situación de purificación del pago de la deuda kármica tiene que ver con existencias anteriores de nuestro espíritu en otros cuerpos físicos, ya que partiendo desde la información general, nosotros hemos sido una larva, hemos sido mata, hemos sido piedra, hemos sido animal, hemos sido hombre, hemos sido mujer, hemos sido bueno, hemos sido malo, hemos sido rico, hemos sido pobre, hemos sido mujer de la vida, hemos sido matones. En realidad hemos pasado por infinidades de etapas en la purificación de nuestra corriente de vida, de nuestra vida como lo que es. Entonces, no es de extrañarnos que si salimos a la calle y tuvimos alguna tribulación o algún inconveniente, no se lo vamos a achacar al diablo, todo, a ese pobre, a ese que no tiene sustancia real, sino más bien hemos de comprender de que si algo contrario nos ha sucedido, tiene que ver con el pago que estamos haciendo de una factura kármica, de lo que diríamos en el ambiente del judaísmo, estamos purificándonos. Dios nos está permitiendo la purificación en esta existencia, para algunos más rápidos que otros, y otros pareciera pues que lo que le faltaba solucionar era mínimo. Pero básicamente todos tenemos que pasar por el proceso del pago de la factura kármica. Este es como un ejemplo que
daba no hace mucho, de alguien que lo explicó en una forma más sencilla. Esa es como la tarjeta de crédito. Tú vienes y la pasas y la vuelves a pasar, compras aquí, compras allá, compras un carro, compras el aire acondicionado, arreglas tu local, arreglas tu casa, haces lo que te dé tu soberana y regalada gana, pero tú tienes que estar claro en algo, que tú la vas a pagar y la vas a pagar con intereses. Asimismo, son las deudas kármicas. Las pagamos con sus respectivos réditos o intereses, como le decimos. Entonces, vamos a ver acá. Todo nos merece nuestra gratitud al Creador. Absolutamente todo. Como lo venía diciendo, la Biblia dice, da gracias por todo. Gracias, Padre, por el agua que tú nos regalas y que siempre está allí. Esa agua que bebemos, que absorbemos y que mantiene lindo y limpio nuestro mundo. Oye, verdaderamente, si no somos agradecidos con eso que, mira, ve, aquí por cierto tengo un vasito con agua. Me sirve para quitarme la resequedad de la garganta. Entonces, doy gracias al Señor por este agua, que no solamente me mantiene limpio y lindo nuestro mundo, sino que es el agua que bebemos, que absorbemos y que el agua es vida para nosotros. El 75% de nuestro cuerpo es agua. Gracias, Padre, por el aire que tú nos regalas y que siempre está ahí. Si nosotros no tuviéramos el aire, ¿cuánto tiempo creen ustedes que pudiéramos sobrevivir sin aire en este mundo? Que es donde estamos acostumbrados a respirar y a tener nuestro aire 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. No sabemos cómo o cuánto tiempo, pero no podríamos existir. Gracias, Padre, por el sol que nos regalas y que siempre está allí. Él es la luz y fuego de nuestra vida. Si ese sol se nos apagara, de inmediato caeríamos en las tinieblas, ciegos, inermes y congelados para siempre. No existiríamos más. Estos cuerpos no están preparados para eso, para estar sin luz, sin ese sol, luz de nuestra vida. Gracias, Padre, por la tierra que nos regalas y que siempre está ahí. Gracias porque ella ejerce un imán, brindándonos a nosotros un hogar. Gracias a ella no nos salimos flotando y vagando por el espacio para siempre, porque nuestra tierra ejerce un imán para nosotros, permitiéndonos utilizarla como nuestro hogar. Bendita tierra, bendito sol, bendito aire, bendita agua. Estos 4 elementos son el origen de todo. Todo lo que obliga a nuestra gratitud. Jesús nos enseñó a dar gracias antes de pedir. Todos los maestros han enseñado que todos los cataclismos,
todos los terremotos, las inundaciones, las tragedias marítimas y aéreas también se deben a que esos elementales, desesperados por el desamor de los hombres, el desprecio de los beneficios que representa el trabajo constante y eterno de estar fabricándonos a nosotros agua, aire, luz y tierra y todo lo que de ellos se desprende, llegan a un punto que no lo están soportando más a nivel vibracional y se están rebelando contra las condiciones existentes. Cada día vemos aumentar los cataclismos. Dense cuenta que lo único que los elementales esperan de nosotros es amor y gratitud por su eterna labor de proveernos con el agua, el aire, la luz y la tierra. Los maestros también nos enseñaron a lo largo de la historia de esta humanidad. Dicen que el camino más directo al cielo es el camino de la gratitud. Pues está claro que si nosotros le diéramos las gracias a Dios primeramente que todo y a estos elementales por su trabajo, no una vez por año solamente, sino que todos los días repitiéramos esas 4 afirmaciones que acabo de leer, nos pondríamos en paz, estaríamos en paz con los elementales y cesarían para siempre los cataclismos sobre la faz de esta dulce tierra. Bien, aquí vamos a comenzar con nuestro discernimiento bíblico. Ya aquí ya no vamos a ver toda la cuestión de la profundidad por allá de algunos conocimientos, sino vamos a centrarnos a ese conocimiento bíblico que fue prodigado por Jesucristo y que fue asimilado por sus discípulos, los cuales luego lo reflejaron y quedaron impresos en las páginas de esta Biblia como una compilación de todo el conocimiento espiritual de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Veamos acá. Miren cuán grande amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque el mundo no lo conoció a Él. Este es el versículo 1 del capítulo 3 de Primera de Juan. Si el mundo llama a lo bueno malo y a lo malo lo llama bueno, y tiene los cables invertidos, vamos a decirlo así, a nivel mental, a nivel emocional y en todo el nivel espiritual, automáticamente es imposible que alguien en esas condiciones pueda conocer verdaderamente de su propia esencia, de nuestro Dios. Porque en la misma palabra nos dice que el Padre envió al Espíritu de verdad
como nuestro consolador, el que nos guía a toda la verdad, y lo que no conocemos también nos lo muestra. De paso, ya nos enteramos que es una práctica que permite que nosotros podamos propiciar la bajada del Espíritu de verdad en nuestra vida. Pero sin embargo, muchos prefieren pensar otras cosas. Muchos prefieren quedarse en esa polaridad del negativo, en esas dos partículas negativas, hasta que sean consumidos por el amor de Dios, por el fuego consumidor que es nuestro Dios, en lo que conocemos como amor. Por más que alguien se revele, puede revelar todo lo que le dé la gana, puede tener los peores pensamientos, sentimientos, palabras y acciones que hayan existido sobre la faz de este mundo. Puede haber ocasionado desgracias bastante grandes. Pero una cosa es segura, que va a ser absorbido por el amor de Dios. De hecho, la palabra nos habla de ese punto. Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo lejano, ni las potestades, ni nada creado podrá apartarnos del amor de Dios que es en Cristo. Así que más temprano que tarde, esa rebelión en muchos va a cesar. Se tiene que marchar porque principalmente nuestra esencia, como ves, tiende a ser más que todo eso, amor, todo lo bueno para cualquier hombre, mujer o niño. Tiende a ser lo que nosotros conocemos en términos espirituales, la verdad de Dios. Que para nosotros comprenderla, tenemos que estar claros en, como dijo el apóstol Pablo, cómo es el fenómeno allí, que es todo lo bueno, todo lo justo, todo lo noble, todo lo de buen nombre, y si tiene virtud alguna, en eso es todo lo que vamos a pensar. O sea, mantenernos en la polaridad del positivo, en lo bueno, es mantenerse en la verdad de Dios. Pero ¿cómo mantiene uno un pensamiento desordenado? Porque, como te dije ya, nadie nació aprendido. Y todos pasamos por ese avatar de diferentes formas de pensar, cúmulos de conocimientos, que al fin y al cabo, pues, no nos van a producir a nivel espiritual el estado de luz que nos producirá todo lo bueno, que es la verdad de Dios para cualquier hombre, mujer o niño. Cuando piensas algo bueno, es como lo dijo Jesús: si tu ojo tuviera luz, todo tu cuerpo va a estar en luz. Eso no va a cambiar. Son enseñanzas de lo espiritual. Son enseñanzas que provienen de allí, del reino de los cielos, que nosotros conocemos a nivel religioso, a nivel doctrinal, como el Evangelio. Evangelio significa las buenas noticias del reino de los cielos. Toda esa actividad
que está allí, en ese templo no hecho a manos, que es el corazón del hombre, donde vive el Dios viviente, que a través de su actividad que conocemos como espiritual, produce el pensar y el sentir. Y que nosotros, cuando nos atravesamos en el medio de esa actividad, con todas esas imprecaciones que hemos aprendido aquí de este mundo, con todos esos conceptos equivocados, con todas esas palabras feas y malas, con todas esas ideas estrafalarias y con todos los errores que hemos cometido porque no sabíamos tan bien, terminamos utilizando la vida de Dios para nosotros fabricar pensamientos negativos, sentimientos negativos, palabras negativas, inclusive, peor aún, algunos hasta practican acciones negativas. Que allí es el paroxismo de esa actividad en el polo negativo. Y esto es importante. Entonces, acabamos de ver el capítulo 3 y lo vamos a repetir. Mira cuán gran amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Mucha gente va a negar esta cosa. Lo prefiere negar. Porque se les hace, como decía Jesús, esa palabra no tiene cabida dentro de ellos. Se le hará muy difícil y pues es normal, porque como te dije ya, nadie nació aprendido, pero en la medida que nosotros vamos repitiendo y vamos estudiando, vamos investigando, vamos viendo las cosas, entonces nos vamos iluminando un poco más a nivel espiritual, vamos entendiendo un poco más y podemos practicar un poco mejor nuestra actividad espiritual, o sea, nuestra vida aquí en este mundo. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún Él no se ha manifestado con lo que hemos de ser, pero estamos claros que somos hijos de Dios, aun cuando no se ha manifestado todavía lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él aparezca, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual como Él es. Y aquí traigo la reflexión siguiente. ¿Cómo tú te vas a adjudicar una exclusividad de ese tipo? Fíjate tú lo que pasó con el ladrón que estaba allá en la cruz. Habían dos ladrones en la cruz. Eran personas que practicaban el mal y estaban al lado de Jesús. Y cuando éste se dio cuenta de la situación y vio que la verdad de Dios se estaba manifestando para salvar a esta humanidad, porque tal vez él no logró mentalmente tener la magnitud de eso, pero sí lo sintió, porque ya se estaba yendo, ya estaba que se iba también de acá, de este mundo físico. Y le dice a Jesús: acuérdate de mí cuando estés en el paraíso.
Y él no se hizo esperar con su respuesta. Esta misma tarde estarás conmigo en el paraíso. ¿Cómo alguien le puede quitar esa bendición a otro? Es imposible que se la quite, porque esas son bendiciones de Dios. No, esa bendición no la dio más nadie. Esa bendición no fue dada por más nadie, sino por Dios, a través de su Hijo Jesucristo. Esta misma tarde estará conmigo en el paraíso. De una buena vez, sin pasar por home, anotó esa carrera. Directo al paraíso. Ahora, mi pregunta, y vuelvo y te repito, mi reflexión es la siguiente. ¿Cómo alguien y bajo qué característica va a tratar de arrebatarle la bendición a otro que se está arrepintiendo y que está buscando seriamente enderezar la senda del Señor, la cual es nuestra vida? Ese es, como dijo el Señor en uno de sus versículos, en la palabra. No entran ni dejan entrar. Ponen otras cargas pesadas que esta gente van a cargar en la ignorancia. Pero las cuales ellos, como dijo Jesús, no tocan ni con un dedo, porque saben que es demasiado pesado y es demasiado fuerte y negativo el tocar algo así tan fuerte. Son cargas imposibles de llevar, sino de la mano de Dios. Entonces, si tú no quieres entrar, está bien, se respeta, porque Dios respeta todo eso. Él fue el que dio el libre albedrío. El libre albedrío en que tú puedes escoger entre hacer lo bueno y hacer lo malo, pensar lo bueno y pensar lo malo. Tú puedes escoger entre esas dos cosas. Pero el que realmente entres en la vida de alguien que está buscando de la verdad de Dios para hacerle piedra de tropiezo, eso es grave. Porque la misma palabra dice que es mejor que se ponga una piedra de molino en el cuello y se tire en el fondo del mar. ¿Cómo va alguien a tratar de arrebatarle la bendición a otro hijo de Dios o hija de Dios que está arrepentido, así como aquel que estaba allá dándose golpes en el pecho, rompiéndose la ropa? Y al lado estaba el otro: no, yo soy fulano, yo soy mengano, yo hago esto, estoy en la iglesia todo el tiempo, voy y doy mis ofrendas, ayudo. Mientras que aquel dándose golpes en el pecho y rompiéndose mal la ropa decía:
sé propicio a mí, Señor, por favor, que soy pecador. Dijo nuestro Maestro, el Señor Jesucristo, que ese fue el que salió justificado ante Dios. Ese fue el que quedó justificado ante Dios. Ese que reconoció y se arrepintió. Acá en el versículo 3 vemos nosotros que dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica así como él es puro. Ya eso lo hablamos en el comienzo. Todavía no habíamos entrado en la lectura de Primera de Juan, capítulo 3, cuando ya habíamos hablado de esto. Porque el Espíritu de verdad es sabio y porque en realidad es como dice la palabra, no necesitamos estar pensando mucho lo que vamos a decir, porque el Espíritu de verdad pondrá las palabras. Y esta palabra dice así, y todo el que tiene esta esperanza en él se purifica, así como él es puro. Pero, ¿cómo te estás purificando? Es la pregunta. ¿Cómo has aprendido a purificarte? ¿Cómo te están enseñando a purificarte? Es una buena pregunta y una buena reflexión, donde allí podemos hacer nuestra investigación personal, porque recuérdate que esto es algo personal de uno con su esencia que es Dios. O sea, ahí no vale más nadie, sino uno y su esencia que es Dios. Porque nuestro espíritu es parte del de Él. No, si estamos unidos todos por causa de Él, pero estas mentes individuales, las cuales se generaron aquí, en este mundo, hace ver el asunto así diferente, donde pareciera que el espíritu está completamente dividido, pero no, proviene de una misma fuente. Él es el Padre de los espíritus. En el versículo 4 vemos aquel que comete pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Este es un punto muy bueno, porque aquí todo el mundo quiere estar así como la ley, que es el señalamiento del pecado, dedo y dedo con todo el mundo. Y se olvidan de la palabra del Señor que dice de que primero te quites la viga que está en tu ojo para que puedas ver bien y puedas sacarle la paja al ojo de la hermana o del hermano. Y eso para nosotros es vital también comprenderlo. Acá estamos hablando no de una ley material. Tan de hecho, lo que se generó de la ley espiritual y de las enseñanzas de Jesucristo es lo que el hombre está tratando de imitar
desde hace miles de años como la ley. Pero esta es un poco más profunda. Por eso se dice de que cuando estamos en el Señor, cuando estamos practicando la verdad de Dios, el amor de Dios, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia divina. Esta gracia, sin duda alguna, es tan similar a esa ocasión de la llegada a nuestra vida de una dádiva, que es un regalo inmerecido, porque nadie en realidad hizo nada para merecerlo. Eso, en realidad, esa gracia es así también. La gracia de Dios viene a través de la verdad de Dios, del amor de Dios y de la vida que es Dios. Y se comienza a manifestar en nosotros, permitiéndonos arroparlo todo, así como comenzamos el live, donde el amor arropa todo eso negativo, lo consume y lo convierte en amor, el cual es todo lo bueno para cualquier hombre, mujer o niño. Visto desde otras enseñanzas, nada es bueno, nada es malo. El pensamiento es que lo hace así. Pero esa es una óptica a la cual muchos no están acostumbrados a mirar. Entonces vamos a ver la que sí abunda más, la que se conoce más, que es justamente nuestra Biblia judeo-cristiana y nuestro cristianismo. Entonces aquí vemos que todo aquel que comete pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley, sin duda alguna. Metió la pata, transgredió la ley. En el Antiguo Testamento esto se miraba desde un punto de vista más lastimero y más fuerte, porque la paga del pecado es la muerte. Es como decía la ley de ese entonces, la ley mosaica. Pero con la llegada de Jesucristo dice, mas la dádiva de Dios es la vida eterna en Jesucristo, Padre y Señor nuestro. Él enseñó acerca del perdón de los pecados, acerca de quién es el amor y qué es el amor, acerca de qué es la verdad y dónde se manifiesta la verdad y quién es la verdad. Él nos enseñó todo eso y encima de eso, para que no quedara ningún cabo suelto en el Señor, explicó que la verdad de Dios es algo que se practica en la vida de sus hijos. En el versículo 5 vemos, y saben que Él apareció para quitar nuestros pecados y que no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca, no va a pecar.
Todo aquel que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Hijitos, nadie los engañe. El que hace justicia es justo, así como Él es justo. El que comete pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ahora bien, allí antes de proseguir, porque ya vamos a terminar por acá, tenemos que estar claros de que cuando se habla del diablo se está hablando del padre de las mentiras. Cuando se habla de la mentira, de él mismo es que se habla. Pero en el caso de Dios, Dios es la verdad, es el amor, es la vida, el camino que tenemos que transitar para estar bien, para hacer las cosas lo mejor que podamos mientras estamos aquí en este mundo, antes de hacer nuestro regreso que es inminente. Entonces, acá justamente en concordancia con la llegada de Jesucristo, nuestro Maestro, el cual nos enseña realmente cuál es la verdad, el amor y la vida, el cual es nuestro Dios. Vemos que las obras del diablo se deshicieron. Se deshicieron y cualquier cosa que ocurra con respecto a una obra que se le pueda adjudicar al padre de las mentiras, a Satanás, al diablo, como le dicen también, estamos hablando primero de que no tiene sustancia real y segundo que el que le está dando poder es o son los hijos de Dios para que Él pueda seguir existiendo en sus vidas. Porque ahí no basta sino negar lo negativo porque es basura y no nos sirve, y afirmar la verdad de Dios porque es lo que sí nos sirve en nuestra vida. Y de eso ya hicimos un live anteriormente, donde vemos en forma práctica cómo nosotros vamos a hacer, vamos a utilizar nuestra herramienta de la oración para quitar, descartar lo negativo en nuestra mente y afirmar la verdad de Dios en nuestra mente, que es lo que más nos importa al fin y al cabo de todo esto que podamos estar conversando. Todo aquel que ha nacido de Dios no comete pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque ha nacido de Dios. Bien, aquí vemos algo que pareciera contradictorio, por cuanto todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. Cuando tú hablas de que todo aquel que ha nacido de Dios no comete pecado, estamos hablando de ese nacimiento nuevo del cual le habló Jesús a Nicodemo, donde es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos. Es necesario entender de que ese proceso conlleva a lo que dijo el apóstol Pablo. Somos transformados
por la renovación de nuestra mente, o sea, de nuestro entendimiento, y sabemos que no va a existir ningún entendimiento si no hay mente, porque en la mente es que se realiza el entendimiento. Y eso nunca me voy a cansar de repetirlo porque no se me vayan a confundir en la textualidad, porque lo que estamos es informando. De eso se trata. Cuando tú dices predicar, predicar significa informar. Y si vamos a informar, vamos a hacer las cosas lo mejor posible. Vamos a decir la cuestión clara y vamos a dejarlo todo lo más amplio posible para que no exista ninguna posibilidad de que alguien se quede sin entender. En este punto, nosotros en el versículo 10 dice, en esto se distingue entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Hermanos, no se asombren si el mundo los aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en la muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y saben ustedes que ningún homicida tiene permanentemente vida eterna en él. Este es un punto bueno también discernir, aclarar. Estamos hablando de amar a nuestro hermano, a nuestros hermanos, hermanas. En realidad, igual que la palabra hombre no distingue el sexo. La palabra hombre se ha utilizado a lo largo de la historia de la humanidad y a nivel filosófico también para designar hombre o mujer indiferentemente. Se establece la palabra hombre. Así que no vamos a caer en esa retórica de que la varona, el varón, el hombre. El hombre realmente gozó desde el principio de este privilegio por parte de Cristo. Al saber de que la verdad de Dios está en su vida y que solo tiene que practicarla. Jesús enseñó, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Cuando tú estás diciendo esto, tú tienes por un instante que considerar la inteligencia que Dios te dio, lo que dice el capítulo 3, versículo 14 del libro de Éxodo, nombre de Dios revelado a Moisés. Y allí vas a entender por qué Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y también vas a entender profundamente por qué ese versículo que dice, yo soy el Padre y el Padre en mí. Dios es uno y en Él no hay división. Jesús nos enseñó todo esto.
Entonces, cuando tú amas a Dios, porque el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu ser. Tú estás hablando de que lo primero que estás haciendo allí es amarlo en su templo no hecho a manos, allí, en tu corazón, donde Él vive. O sea, al suceder eso, te estás amando a ti mismo, primeramente que todo, y por consecuencia de eso estás amando también a tus hermanos, que tienen la misma esencia. ¿Y cuál es ese amor? Te podrías preguntar tú, en términos de la mente, del entendimiento. Ese amor es perdón, comprensión, tolerancia, paciencia, inteligencia, bien, valor, libertad, poder, fuerza, voluntad, opulencia y todo lo bueno para cualquier hombre, mujer o niño, como también amor, verdad y vida. Esta es la verdad. Entre paréntesis la vida, entre paréntesis el amor, entre paréntesis Dios, manifestándose a través de la vida de sus hijos, que somos nosotros. Y no podemos seguir ni creyéndonos execrados, ni creyéndonos exclusivos. Lo que tenemos que en realidad creernos es que así como primero Dios nos amó, dándonos parte de su vida para que nosotros podamos existir, porque la palabra de Dios dice, porque yo vivo, vosotros viviréis. Y también nos explica el detalle, ese fenómeno espiritual, a través de esas palabras que dicen, porque vivimos, nos movemos y somos en Él. Entonces, en ese punto ya no podemos seguir evadiendo la responsabilidad que tenemos con nuestra esencia, con nosotros mismos y con nuestro Dios y por supuesto con todo el resto de la humanidad. Eso es inevitable, que hay que cambiarlo si está mal hecho a través del pensamiento, del sentimiento, de las palabras o las acciones. Aquí proseguimos en el versículo 7. No, estábamos por acá en el 9. El 9 no, el 10. Porque este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Entonces estamos hablando de que estamos ya en el versículo 13. Hermanos míos, dice este versículo 13, hermanos míos, no se asombren si el mundo los aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en la muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y saben que ningún homicida va a entrar ni tiene permanencia en la vida eterna en él. En esto hemos conocido el amor de Dios, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano teniendo necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo ha de vivir el amor de Dios en él? ¿Cómo se está manifestando? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Ahí volvemos a ver
relucir la verdad de Dios. No amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. El llamado es amar al Señor en espíritu y en verdad. Allí, en su templo, donde Él vive, donde vive el Dios viviente. En esto sabremos que somos de la verdad y tendremos nuestros corazones confiados delante de Él. Estamos hablando de esa verdad eterna a la cual es Dios y que ya sabemos cómo se manifiesta en nosotros a través de nuestros pensamientos y sentimientos, los cuales van a dar sus frutos en este mundo a través de estos vehículos físicos o cuerpos físicos, a través de las palabras y las acciones. ¿Qué es lo que van a ver los demás? Por eso le decía no hace mucho a alguien, si tú te pones a esperar la acción de alguien, en el momento que eso ocurra, podría ser tarde. Podría ser tarde. ¿Y por qué podría ser tarde? Porque resulta y acontece de que tú principalmente el llamado es amar al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu ser. Y Él vive en tu corazón. Entonces tú vas a esperar a ver las actitudes de otra persona, a ver si realmente está amando al Señor con toda su mente, con toda su alma y con todo su ser. Porque amando al Señor, se está amando Él mismo también, pero también está amando a las demás personas, a los hermanos, a las hermanas, a todo el mundo, sin excepción, igual que el Padre, que no hizo acepción. Entonces en ese punto no vamos a esperar, sino sencillamente vamos a informar, vamos a dar esa información completa, y si realmente está de Dios que estas personas puedan entender qué es la verdad de Dios, qué es ese aspecto de Dios que llaman la verdad y por qué el Espíritu de verdad se manifiesta a través de esas personas que están practicando la verdad en sus vidas, el panorama cambia radicalmente, porque esta verdad es diferente a esa verdad que nosotros concebimos. Por ejemplo, vino un carro y atropelló un señor ahí por Molorca, por decirte algo. Eso es una realidad, pero ¿qué de verdad puede haber en eso? En realidad, de esa realidad tan nefasta, qué bueno puede ser eso para ese que le tocó irse sin estar preparado ni siquiera. Pero si es la verdad de Dios, querría decir de que es alguien que está por allí feliz y contento, que es alguien que en realidad está gozoso, aun cuando hayan tribulaciones, y la está enfrentando. Pues claro, como ser humano, cualquiera puede gritar, cualquiera puede expresar el dolor, porque vamos a estar claros, si tú te pisan un dedo con un martillo, oye, y te duele, lo mínimo que tú vas a decir es ¡ay! Y si no lo dices, te estás encerrando una expresión que es natural y que es necesaria, porque el espíritu es el que está dispuesto, la carne es que es débil. Y eso tenemos que estar claros. Por eso es tan indispensable compartir la forma de pensar y la forma de sentir con sinceridad,
porque allí es donde nosotros vemos, donde hemos hecho mal, donde los demás han hecho mal y cómo vamos a hacer para solucionar y hacerlo bien. De eso es que se trata. Por eso se dice de que compartir la forma de pensar y la forma de sentir es el secreto de vivir. En la palabra nos lo dice de que el amor sea sin fingimiento. Así lo dice la palabra. Acá en el versículo 16, en esto hemos conocido el amor de Dios, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Y en esto sabremos que somos de la verdad y tendremos nuestros corazones confiados delante de Él. Porque si nuestro corazón nos condena, mayor es Dios que nuestro corazón, y Él conoce todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos nosotros ante Dios. Y cualquier cosa que pidamos, la recibiremos de Él, porque estamos guardando sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo, el Cristo, y que nos amemos unos a otros como Él nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y por esto sabemos que Él permanece en nosotros, porque el Espíritu, por el Espíritu que Él nos ha dado, por eso es que lo sabemos. Tu espíritu te explica el asunto. Allí, eso es cuando tu espíritu te dice realmente la cartilla de la verdad, del amor y de la vida, porque el espíritu es el que vivifica. Bueno, acá vamos a pasar a la oración para despedir este en vivo, no sin antes darle las gracias a Jehová de los ejércitos, conocido como el Gran Yo Soy, Dios del universo, a su Hijo Jesucristo y a todos los hermanos, hermanas en las diferentes iglesias del mundo entero y a todas las otras moradas del Padre de las cuales habló Jesús, y también a las personas que han asistido particularmente hoy aquí a este live para hacer sus investigaciones y estudios. Acá muchos saludos a Alex, a Ciel, a Dani y Luna, a Daniel, bendiciones, a Johnny Eiber, bendiciones por acá, a todas las personas que han asistido a este live, pero también a todos los que están aún encarnados en su cuerpo físico aquí, en este mundo todavía también. Muchas gracias. Te doy, Señor, por todos y cada uno de ellos. A XX, Dios lo bendiga. Bueno, Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, muchas gracias por este nuevo día live. Sabemos que realmente todo ocurre por causa de tu presencia.
Sabemos que cuando no llegamos a, a la plataforma por X o por Y, tal vez por la falta de la luz eléctrica, tal vez por la falta de la internet, ya tú sabes de qué se trata y nosotros sabemos que se trata de lo que es necesario y oportuno para mí y para todos los que estamos involucrados en estos estudios e investigaciones del orden espiritual a nivel del discernimiento bíblico y de todas las informaciones espirituales que ventilamos a través de este live. Muchas gracias por la salud y sus múltiples formas de manifestarse, Padre Celestial. Gracias por los que has sanado en los hospitales, en las cárceles, en las casas, en las calles y en cualquier lugar recóndito de este mundo. También por los que han sanado en el hospital y que hoy pues están siendo dados de alta en este instante y en este día. Por todos ellos, en el nombre de Jesús te doy las gracias y especialmente por la verdad y el amor que nos enseña Jesucristo, tu Hijo. Muchas gracias, que por esto tenemos una mejor vida cada día más. En el nombre de Jesús, gracias, gratitud a ti, Señor, oh Padre Celestial. Amén y amén. Bendiciones a Varón. Dios lo bendiga, Ciel Junior. Bendiciones para ti también.